Buenos días a todos y a todas. Buenos días, Estefania. Hola, buenos días. Hola, Eva. ¿Cómo estás? Qué gusto. Igualmente. Esperamos unos minutitos, Por ¿sí? supuesto. Gracias. Claro, sí. ¿Hay un número de participantes fijos en el semillero? ¿O cómo funciona? En cuanto a los expositores, No, a los que asisten. no, los que gusten. Ya. De todas maneras, también se transmite por Facebook. Entonces, si se llegara a colmar el número que permite la sala de Zoom, también tenemos la posibilidad de que lo puedan ver por Facebook. Y también va a quedar grabado. Luego lo vamos a subir al canal de YouTube que tiene el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Eso ya lo comento al final. Ah, ok. Muy bien. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando el día de hoy en esta sesión del Semillero Internacional de Investigaciones Interdisciplinarias desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Estefania Biondi. Y bueno, antes de dar inicio a su charla, a la conferencia, me gustaría como remarcar, ¿no?, esta intención o esta búsqueda que tiene el semillero de reflexionar desde distintas perspectivas disciplinares, ¿no? Esta búsqueda de construir nuevos objetos, construir nuevas metodologías de análisis,
y sobre todo como poner el énfasis, ¿no?, en que estas búsquedas como interdisciplinares también se pueden hacer, por supuesto, desde las humanidades, ¿no? Podemos encontrar un montón de cruces, un montón de intersecciones desde las humanidades, abordando los diferentes objetos desde esta gran gama de disciplinas que tenemos. Entonces, esta búsqueda es justamente la de sembrar, la de ir pensando, ¿no?, en nuevos caminos, nuevas líneas en el campo de las humanidades, ¿no?, desde la interdisciplina. Así que bueno, le damos la bienvenida a Estefania y me gustaría también leer una reseña curricular. Estefania es nacida en Italia, se ha graduado en la Facultad de Arquitectura de Pescara en Italia. Sucesivamente obtuvo el grado de maestría en diseño arquitectónico y el grado de doctora en arquitectura, ambos con mención honorífica por el programa de estudios de posgrado de la UNAM, con trabajos de investigación respectivamente sobre autoproducción de vivienda, género y teoría de la arquitectura. Ha trabajado en Italia, en Nicaragua y en México, donde actualmente reside desde 1993. Ella es docente de la Escuela de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, de los posgrados en Arquitectura de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad La Salle de Oaxaca. En el Tecnológico de Monterrey ha coordinado la cátedra de investigación sobre nuevo urbanismo en México y proyectos de investigación del CONACYT, trabajando específicamente en el área de participación ciudadana en la planeación urbana e impartiendo talleres de diseño participativo. Como consultora ha coordinado y realizado, entre otros, los foros de consulta ciudadana para la actualización de los programas de desarrollo urbano delegacionales del municipio de Querétaro. Ha participado en un equipo de la Unión Europea para la evaluación de los programas de rescate de espacios públicos de la sede Sol. También ha participado en congresos, en seminarios y foros con la presentación de ponencias sobre los temas de la autoproducción de vivienda y género, teoría de la arquitectura y diseño participativo. Ha publicado el libro Una visión hermenéutica de la teoría de la arquitectura en México. Ha colaborado con capítulos de libros con otros investigadores del país y ha escrito numerosos artículos. Muchas gracias y bienvenida, Estefania. Gracias a ti, Eva, por la invitación, por esta introducción y gracias a todos los que están presentes. Estoy realmente emocionada por el hecho de estar aquí, por tener esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a esta cuestión del espacio y el género desde una disciplina que es como la arquitectura en la que yo me he formado, que es una disciplina de frontera desde mi punto de vista, justamente entre las humanidades y las así llamadas ciencias duras. Y para mí es muy estimulante justamente hacer estas búsquedas, estas investigaciones en torno al espacio arquitectónico y urbano, pero alimentada constantemente por otras disciplinas. Voy a compartir una presentación que preparé. Veamos. No sé si ya están viendo la pantalla. Ahora la voy a poner. Sí. Entonces, como les decía, mi punto de partida es el espacio desde el punto de vista de la arquitectura y el urbanismo. Sin embargo, cuando queremos empezar a reflexionar en torno a ese espacio
con una perspectiva de género, es inevitable que nos aproximemos a otras disciplinas que nos pueden ayudar a entender esa relación entre los lugares donde vivimos y la forma en la que vivimos. Y bueno, ese espacio no es en absoluto algo neutral, algo abstracto, es algo muy concreto, muy físico. Y puse aquí en esta primera imagen unas, unas puertas de baño, esos son, ¿no? Con los letreros para distinguir los de hombre y los de mujeres. Y vemos como inmediatamente, ¿no?, detrás de esa representación hay algún estereotipo, hay alguna forma de entender el ser hombre y el ser mujer. Entonces, partimos justamente desde acá, desde que el espacio no es neutro, y descubrimos que ese espacio no es neutro cuando asumimos al género como una categoría de análisis y cuando desde ahí nos posicionamos en una postura feminista como una categoría de acción. Creo que hay un poco esta distinción entre el género y el feminismo. El género nos invita a reflexionar y el feminismo nos invita a actuar. A partir de esta idea nace el urbanismo feminista, la arquitectura feminista, el ecofeminismo, el derecho a la ciudad para las mujeres, como, como reflexiones y acciones para hacer de la ciudad un espacio más justo y más seguro para la vida de las mujeres. Y estas reflexiones, como decía, se alimentan de muchas disciplinas, de la filosofía, de la geografía, de la teología, la sociología, la psicología. Y estas son tan solo algunas, obviamente podrían ser mucho más. Estas son algunas de las que en las que yo he incursionado para obtener criterio de análisis de esta cuestión espacial. Y aquí para representar esta idea de que el espacio no es neutro, ¿no?, en el ambiente de las urbanistas feministas se utiliza esta imagen en la que al módulo de Le Corbusier, ese elemento para dimensionar el espacio a partir del cuerpo masculino, se contrapone la que se conoce como la modulora, modulora, es decir, esta figura femenina que muestra que el cuerpo de la mujer es diferente del cuerpo del hombre. Por tanto, un espacio normado y normalizado a partir del cuerpo del hombre es un espacio sexuado, no es un espacio neutro. Es principalmente masculino, lamentablemente también es muy violento, es conflictivo y es un lugar de reivindicación. Yo quisiera preguntar cuántas calles con nombre de mujer conocen en Querétaro. Aparte, obviamente, la Corregidora, ¿no? ¿Cuántas otras calles hay que tienen nombre de mujer? Son muy pocas y lo son en todo el mundo. Hay en Ciudad de México una estudiante de la UNAM se tomó el trabajo de calcular el porcentaje de calle en kilómetros de calle con nombre femenino y con nombre de hombres, y creo que el porcentaje anda entre 12% mujeres y 88 hombres, algo así, ¿no? Entonces, esta es otra prueba de que el espacio es sexuado y masculino. Y hay movimiento de mujeres ahora, por ejemplo, que se preocupan justamente por reivindicar una toponomástica femenina y han empezado a hacer acciones cambiando los letreros de las calles en algunas ciudades y sustituyéndolo por nombres de mujeres.
Considerar el género implica partir de la idea que el cuerpo es nuestro primer territorio. Esta es otra reflexión, o mejor, categoría de análisis que nos aportan el feminismo y el género. Es decir, reconocer que la experiencia del espacio que tenemos a nuestro alrededor parte del ser corporal que somos. El cuerpo es el primer lugar de la experiencia, de la percepción, de la concepción del espacio, de la conexión con el espacio, ¿no? Si no tuviéramos cuerpo, no podríamos ni siquiera tener la idea de un espacio a nuestro alrededor. Y ese cuerpo, además, es parte de la naturaleza, es uno de los tantos elementos de la naturaleza. Y esta idea del cuerpo como territorio, por ejemplo, ha dado paso a una serie de acciones de geógrafas feministas de mapeo del cuerpo y el territorio, sobre todo en comunidades agrícolas, campesinas, rurales, ¿no? de Latinoamérica, justamente para conocer más en torno a esta relación. Bien, decía que nos podemos alimentar de la filosofía, por ejemplo, ¿no? Y una fuente muy importante para mí es Judith Butler, que habla de género, de sexo, de cuerpos, pero habla de estos elementos justamente en relación con la infraestructura física donde llevamos a cabo las experiencias y donde nos volvemos vulnerables tan solo por el hecho de ser cuerpos en el espacio. En esta idea, la vulnerabilidad no remite solo al ser débil, sino remite al ser en sí, ¿no? Estar en el espacio nos expone, nos hace vulnerables. Pero esta vulnerabilidad, dice Butler, se puede transformar en una forma de resistencia. ¿Cómo se puede dar esta transformación? Bueno, se puede dar justamente por la manera en la que usamos el espacio físico. Y aquí Butler hace mucho énfasis sobre el valor de la infraestructura. Entonces, nos remarca Butler que hay una relación entre la resistencia y la vulnerabilidad que procede justamente del cuerpo y que no puede estar disociada de las condiciones infraestructurales y ambientales de su existencia. Entonces, la resistencia se propone no solo como una forma de vencer la vulnerabilidad, sino como una forma de vulnerabilidad que se manifiesta como tal, ocupando un espacio y ahí se transforma en resistencia, justamente. Bueno, hace más reflexión en torno a la vulnerabilidad Butler, pero no me voy a detener porque lo que me interesa es justamente dar este paso hacia la cuestión física, hacia la dimensión espacial. Y dice esta filósofa feminista que quienes se reúnen en la calle o en los dominios públicos donde la policía está presente, siempre corren el riesgo de ser detenidos o arrestados, de ser maltratados, de resultar heridos, de morir. Y todos sabemos, por experiencia directa o por las noticias, que esto es especialmente cierto para las mujeres. ¿Sí? Entonces, volviendo un poco a esta idea desde la filosofía de repensar la vulnerabilidad y la resistencia, el ser vulnerable nos expone a ser desposeído, a ser pobre, inseguros, a ser dañados, ¿sí?
pero la misma necesidad de sobrevivir es lo que lleva a la resistencia. Entonces, esa vulnerabilidad se supera a través de actos de resistencia que pueden consistir en ocupar las calles o bien puede consistir en luchas por la vivienda. Y esa cuestión de la vivienda en relación con el género, a mí me apasiona de manera particular porque hay toda una serie de entramados en torno a estos dos conceptos muy significativos. Entonces, esta forma de resistencia sale a flote cuando la parte infraestructural que debería de garantizar la vida y el bienestar empieza a fallar. Cuando no hay vivienda disponible para todos. Cuando por falta de la vivienda nos volvemos más vulnerables al clima, al frío, al calor, a la enfermedad, a un ataque, al hambre, a la violencia. La falta de un abrigo, perdón, en el sentido de un lugar donde vivir con seguridad, nos hace más vulnerables. Por tanto, los movimientos que luchan por el derecho a la vivienda hacen evidente que esta vulnerabilidad es inaceptable y es profundamente injusta. Por el otro lado está la calle, ¿no? Y estos son los dos elementos que conforman el espacio. La vivienda más relacionada con la arquitectura, la calle más relacionada con el urbanismo. No podemos disociar la una de la otra. Son un entramado que constituyen justamente la ciudad. Y las calles, dice Butler, tienen una doble función infraestructural. Por un lado, justamente eso, de permitir a la gente llegar a su casa, ¿no? Permitir desplazarse, permitir llegar al trabajo, permitir tener una vida de relaciones. Pero cuando las calles no son adecuadas, cuando las calles no están pavimentadas, por ejemplo, en un asentamiento, ¿no? La calle misma se vuelve el lugar de la manifestación, de la reivindicación, se vuelve la plataforma para poder salir a hacer reivindicaciones. Y aquí tenemos una imagen justamente de jóvenes de la UAC manifestándose por el transporte hace algunos años, justamente porque la calle es también el lugar donde nos movemos fundamentalmente, ¿no? Por donde nos desplazamos. Y retornaremos después sobre esta idea. Entonces, es lo que decía hace poco, ¿no? De este doble significado de la infraestructura que se enfatiza cuando los bienes públicos, porque las calles deberían ser bienes públicos, como las plazas, como todos los espacios abiertos, son desmantelados por la privatización. Cuando las calles se cierran, cuando se prohíbe el acceso, cuando se fragmenta la ciudad, reduciendo las interconexiones. Y esto se debe a la producción neoliberal de la ciudad que conlleva desigualdad económica, que conlleva ausencia de democracia, que conlleva violencia. Y en ese mercado neoliberal, la vivienda, en lugar de ser un derecho, se vuelve un bien de consumo y una mercancía inasequible para las mujeres pobres en particular. Entonces, esas mujeres se manifiestan en la calle, la doble función de la infraestructura, reivindican un derecho y pueden ser objeto de violencia y represión.
Entonces, el género y la vivienda. Este tema me parece especialmente interesante desde la cuestión de la autoproducción de la vivienda. ¿A qué remite este concepto? Remite a un proceso muy largo y muy complejo de construcción de una vivienda para una familia. ¿Sí? Y bueno, partimos de la idea que la vivienda sí es el lugar físico para vivir, pero la palabra en sus orígenes implica también las cosas con las que se vive. Entonces, es un conjunto de materialidad y afectividad, ¿no? Dentro del cual se construye una serie de relaciones. Entonces, es un ente físico. Dentro de Habitat hay un programa de Naciones Unidas, hay un programa específico para la mujer. Y en ese programa Mujer y Hábitat se dice que la vivienda físicamente puede ser vista como una estructura construida, un diseño estético, una configuración espacial, un uso del suelo. Y esta es la visión que normalmente tenemos los arquitectos de la vivienda. Pero si introducimos los aspectos sociales, interdisciplinariedad, entonces la vivienda extiende esa lista de atributos a todo lo que se nos pueda ocurrir, porque dentro de la vivienda pasa toda la vida para bien y para mal, porque lamentablemente también son espacios de violencia, ¿no? Entonces, este concepto de autoproducción remite a un proceso informal afuera de la ley, afuera de la norma, de producción de la vivienda popular. Y va desde la manifestación de la necesidad o del deseo hasta la ocupación y la regularización del mismo. Es un proceso larguísimo que puede durar decenas de años, en los cuales las mujeres son protagonistas activos, transformándose, como decía Butler, de ay, Dios mío, seres vulnerables en seres que resisten. Y adoptar entonces el género como una posible categoría de análisis de este proceso de autoproducción de la vivienda, ¿sí?, nos lleva a verificar lo inadecuado que es la vivienda que se oferta en el mercado para las mujeres. Pero, y ahí aparecen algunas aparentes paradojas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que al mismo tiempo descubrimos que las casas ocupadas por hogares con jefatura femenina tienen una mayor cantidad de vivienda en buen estado con respecto a las casas ocupadas por jefatura masculina. ¿Esto qué significa? Significa que las prioridades de unas y otros son distintas. Y las prioridades de unas van en pos de mejorar las condiciones de vida para sí y la familia. Mientras que las prioridades de otros pueden ir y van por lo general en otro sentido. ¿Sí? Entonces, existe una fuerte preocupación femenina por conseguir una vivienda, pero al mismo tiempo que haya una seguridad en la tenencia y una calidad en el espacio habitado. Y la seguridad en la tenencia es otro aspecto fundamental porque
aparte que hasta hace un par de décadas, o tal vez un poquito más, ¿no? La mujer que no estaba casada no tenía derecho a la asignación de una vivienda de interés social. Entonces, esta era una restricción al derecho de la mujer a la vivienda terrible. Esto ha sido, afortunadamente, ha sido corregido, ¿no? Pero cuando la producción de la vivienda es informal, es ilegal, no hay ninguna seguridad de la tenencia y las mujeres son muy activas y muy organizadas justamente para dar paso a ese proceso de regularización que la lleva a la seguridad de la propiedad. ¿Sí? Ahora, al frente de este fenómeno de la autoproducción de la vivienda está la producción de la vivienda en serie, como la que estamos viendo en esta imagen, ¿no? Que es de lo más alejado que podamos imaginar para lo que son las verdaderas necesidades de una mujer dentro de la vivienda. Y veremos ahora el porqué de esta condición. ¿Sí? La vivienda, tal y como se oferta en el mercado, es un elemento extremadamente rígido que no se adapta a otras funciones. La verdad, con costo se adapta a la función de vivir, no solamente de residir y dormir, pero no se adapta a otras funciones que pueden ser importantes para la mujer en el momento en que no puede dejar la casa para ir a trabajar. Y entonces, en estas circunstancias en las que las mujeres necesitan aportar a la economía familiar, pero al mismo tiempo no pueden salir de la casa porque son responsables del cuidado de una serie de integrantes de la familia, el espacio habitado de la vivienda se transforma también en un espacio productivo y no solo reproductivo. Entonces, hay detrás de este concepto de vivienda una subdivisión de roles que se sustenta en diferencias de género que determinan cierta conformación del espacio. Esta es una cuestión que viene de lejos y a ver si nos da el tiempo, después revisamos también de dónde viene. Pero por el momento, sí, nos quedamos con esta idea de que la vivienda autoproducida, como la que estamos viendo aquí del lado izquierdo, ¿sí?, permite también actividades productivas. La mujer puede tener la tiendita, puede cocinar y vender comida, puede tejer y vender los productos de sus actividades, en fin, permite esta asociación entre vida productiva y vida reproductiva, ¿sí? Cosa que la vivienda de interés social que ofrece el mercado no permite. Y esta limitante se suma al hecho que, por lo general, los barrios que se están ofreciendo ahora están muy alejados de los servicios, de las infraestructuras, del centro, y por tanto son lugares invivibles y terminan abandonados, terminan por tanto siendo también vandalizados e inseguros. Entonces, con esto que acabo de comentar, yo creo que se hace más evidente justamente cómo el espacio no es neutral, no es algo abstracto, no es algo pues indefinido.
Pues ya hace tiempo, ¿no? Algún filósofo nos mostró esta idea del espacio como algo relativo, en el sentido de que es lo que permite un orden de la coexistencia. ¿Y qué es lo que coexiste en el espacio? Los cuerpos. Y los cuerpos son sexuados y los cuerpos tienen relaciones de diferente tipo, ¿sí? Entonces, a esa idea de una geometría abstracta se contrapone la idea del lugar como espacio concreto de la experiencia, del espacio de la vida que va relacionado con los tiempos de la vida. Y estos dos principios son los que están a la base del que se conoce como urbanismo feminista, al que espero que lleguemos un poquito más adelante, ¿no? Entonces, no es un espacio cualquiera, es el espacio en el que vivimos, en el que transcurre el tiempo de nuestra vida, un tiempo de la existencia justamente que hace que también el espacio sea un espacio de la existencia humana en general y de la femenina en particular. Y bueno, estos son temas que ya tienen bastante producción literaria, ¿no? Ya han sido bastante estudiados. Y hay autores que justamente insisten sobre esta distinción de el lugar de producción y reproducción que pueden, actividades que al contrario pueden coexistir y de hecho coexisten en ciertos espacios autoproducidos. Entonces, con esta visión, la vivienda es para la mujer sí una necesidad y un interés práctico inmediato, pero también tiene un valor estratégico. Por ejemplo, una señora vivía en Menchaca 2, lideresa de la comunidad, frente a una condición de dificultad de la familia por la enfermedad grave de una hija, vendió la casa que había construido en Menchaca 2 y volvió a empezar en Colinas de Menchaca. Entonces, ahí la seguridad de la tenencia se transforma justamente en un recurso que permite superar una condición de vulnerabilidad, ¿no? Y volver a empezar en otra zona de la ciudad. Entonces, pasando un poco ahora de la vivienda a la ciudad, ¿sí? Nos acercamos a esta disciplina que se conoce como urbanismo, que es una disciplina por lo general dominada por hombres vestidos de negro y con corbata. Es una disciplina extremadamente masculina que, bueno, se entra en crisis cuando se une a este concepto, a esta categoría de análisis que es justamente el género, ¿no? Entonces, analizando el espacio y el urbanismo en cuanto disciplina desde el género, llegamos a conclusiones que después dan paso al urbanismo feminista como justamente una posibilidad de acción para transformar estas ciudades, estas infraestructuras que son tan inadecuadas para nuestras vidas. Y para dar este paso, ¿no?, a una nueva forma de urbanismo, podemos echar mano de algunos pensamientos de Virginie Despentes, esta activista feminista. Bueno, es un personaje difícil de definir, pero en su
en su libro, no recuerdo el título en este momento, ahora se lo diré, en fin. Ella relata experiencia de violación vivida en primera persona y vivida por las amigas. Y una de las reflexiones que hace es la que reporté acá. La violación, como si estuviera ya contenida de algún modo en la ciudad, no perturba su tranquilidad. Y a mí me resulta extremadamente inquietante, ¿no?, esta idea de que la ciudad en sí pueda contener violencia y oportunidades de violencia. Cosa que no puede llegar a reflexionar un urbanista encerrado en su despacho, que no considere justamente el valor del cuerpo como categoría fundamental para la experiencia y el análisis de la experiencia. ¿Y qué ha pasado con nuestra ciudad? Hace poco le contaba esa anécdota del caso de Doña Chela, de la colonia Menchaca. La colonia Menchaca es justo la que estamos viendo aquí en la parte superior de esta imagen. Bueno, eso es lo que ha pasado con la ciudad de Querétaro. Este crecimiento explosivo desde cierto momento histórico en adelante, que ha transformado la ciudad de una ciudad compacta en una ciudad extensa y fragmentada. Y una ciudad con esta característica no solo no es sostenible desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, sino que no es sostenible desde el punto de vista de la vida de las personas, porque implica grandes dispendios de tiempos y energía para los desplazamientos. Y ese dispendio de tiempo y energía se multiplica cuando se trata de las mujeres que se hacen cargo del cuidado de una parte de la familia, como lo decíamos hace poco. Entonces, aquí nace esta relación entre urbanismo y cuidado, ¿no? Entre forma urbana y formas de vida. Y esa misma ciudad se hace en sí violenta. En el sentido en que lo decía Despen, pero también en el sentido que hace violencia constantemente y cotidianamente a nuestras vidas cuando nos obliga a desperdiciarnos a nosotros mismos, desgastarnos prácticamente en una forma de vida que no es admisible. Otra autora de la que nos podemos alimentar en las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo para repensar esta idea de casa y ciudad es Silvia Federici, esta filósofa feminista que ha reflexionado mucho sobre cómo la separación de las esferas de la producción y la reproducción ha implicado relegar a las mujeres, no sé si se dice en español, pero confinar, este es el término, confinar a la mujer en el espacio privado. La mujer se hace cargo de los cuidados, se hace cargo de la reproducción de la vida dentro de un espacio privado en la que es
confinada porque el espacio público, que es el espacio de la producción, está destinado a los hombres. Pero esta distinción, dice Silvia Federici, está a la base de la acumulación originaria del capital. Entonces se establece ahí una relación entre capitalismo y patriarcado, ¿sí?, que puede echar mucha luz sobre el análisis de la ciudad actual. Entonces, la ciudad y la casa están pensadas para que la reina de la casa lleve a cabo el trabajo doméstico, ¿sí? Y veremos después algunas imágenes que son realmente escalofriantes en este sentido. Bien, entonces, Silvia Federici nos aporta estos conceptos que nos llevan a repensar o a la necesidad de repensar el espacio común como el espacio en el que se pueden colectivizar los cuidados, en los que se puede colectivizar el trabajo de las mujeres que actualmente está encerrado en las casas. ¿Sí? Y esto pone en crisis la idea de espacio público, la idea de bien común como se ha considerado hasta ahora, y propone nueva forma de entender la economía o de organización económica que necesariamente implica nueva forma de organización espacial. Pensar en la posibilidad de bienes comunes, de oportunidades de producción colectiva de bienes de subsistencia, como pueden ser los productos de la agricultura, ¿sí?, hace repensar la relación entre urbano y rural, llevándonos a pensar en un espacio que llama de rurbanización. Es decir, esta combinación de urbano y rural, como pueden ser, por ejemplo, los huertos urbanos, que desde hace tiempo, ¿no?, han empezado a tener éxito en algunas experiencias de resistencia urbana, justamente. Esta colectivización del trabajo doméstico se manifiesta en otros aspectos también, como son, por ejemplo, las ollas comunitarias que vienen de la Unión de las Mujeres para hacer alimentos para toda la comunidad. Y bueno, algunas de las ideas principales de Silvia Federici, que naturalmente se alimentan una con otras, son las que están en esta imagen, ¿no? Las ollas comunes, derrumbar la separación entre campo y ciudad, recuperar los bosques degradados, y todos sabemos que en esta defensa de la naturaleza en Latinoamérica las mujeres están al frente. Empezar a considerar el dinero como un bien común a través de estos mecanismos como las tandas, y colectivizar justamente el trabajo reproductivo. ¿Por dónde empezar? Bueno, por cualquiera de estos elementos. Y de ahí se van produciendo círculos virtuosos de transformación de las relaciones socioespaciales. Bueno, ya hemos comentado rápidamente los huertos urbanos, y con estas aportaciones de Silvia Federici volvemos a la arquitectura, que ahora podemos releer con nuevas herramientas de análisis, ¿no? Y si volvemos a la arquitectura, nos damos cuenta que cierto prototipo de vivienda que se ha
propuesto e impuesto después de la Segunda Guerra Mundial, en primer lugar en Estados Unidos, y que de ahí se ha expandido después a muchos países, es un prototipo de vivienda antifeminista. ¿Por qué? Porque ha aislado a la mujer. Es una vivienda que inclusive ha llegado a generar enfermedades mentales en las mujeres que han vivido un aislamiento tremendo en estas casas que eran presentadas justamente como el espacio ideal para la reina de la casa. Entonces, aquí debería de entrar también la psicología, la psiquiatría, ¿no? Para analizar este fenómeno. Lamentablemente no tenemos oportunidad de trabajar realmente de manera multidisciplinaria o interdisciplinaria, ¿no? Entonces, una sola persona termina incursionando en una u otra disciplina, ¿no? Y ver que puede rescatar, que sabe rescatar, porque además está limitada, ¿no? Porque no está preparada para esa disciplina. Pero, en fin, la arquitectura antifeminista es esta vivienda ideal del suburbio americano que es posible porque tiene ese apéndice umbilical que es el coche. Esta es una expresión que utiliza Saida Muxi, arquitecta que hace mucho trabajo en este sentido. Ella es argentina, vive en Barcelona y está muy a la vanguardia en este tipo de investigaciones, ¿no? Y que define el coche como ese apéndice umbilical que justamente permite este tipo de desarrollo habitacional, ¿no? Y recuerden un momento esa imagen de Querétaro que veíamos hace poco, ¿no? Si uno vive tan lejos del centro, del lugar de trabajo, de la escuela, y no hay un adecuado servicio de transporte público, sin el coche no puede vivir. Entonces se regresa a vivir de manera hacinada con los papás o con alguien más, a compartir vivienda para mitigar esos inconvenientes, ¿sí? Y bueno, el prototipo de esta vivienda ha sido la propuesta de un industrial norteamericano, Levy, que creó Levittown a mediados de los años 50 y que, bueno, ha dado paso justamente a esta idea de la mujer en su paraíso terrenal, que se desmiente por completo, ¿no? Cuando el paraíso terrenal son este tipo de vivienda, ¿no? Que son insuficiente, inadecuado, tanto como espacio habitacional para la familia, como, así como espacio urbano. Son la desolación. Hay un arquitecto Taboada, bueno, más adelante creo que veremos alguna imagen, que ha hecho foto de estos asentamientos y le llama paraíso siniestros, justamente porque no tiene nada de paradisíaco. Bien, entonces, volvemos a esta relación espacio y género. El espacio pensado de cierta manera responde a la mujer pensada en cierta manera por una sociedad patriarcal y capitalista que la necesita dentro de la casa para la reproducción de la fuerza de trabajo. Y bueno, la que ven aquí a la izquierda es la publicidad de una corbata.
admitida en ese momento y que obviamente ahora no toleraríamos en lo más mínimo. Probablemente de manera sutil pasan cosas peores hoy, ¿no? Bueno, y aquí creo que estoy hablando con con un grupo de especialistas de la imagen que seguramente me pueden eh, enseñar mucho en este sentido, ¿no? Es posible que se haya hecho más sutil el mensaje, pero este es extremadamente descarado y franco, ¿no? Y bueno, la corbata le da al hombre tanto poder sobre la mujer. Pero además está el estereotipo de la familia ideal, los dos padres, los tres hijos, niños y niñas, y vemos cómo esa es una publicidad de los años 50. En las publicidades más recientes de la vivienda de interés social en México, ¿sí?, se sigue presentando esa imagen de familia, además, blanca. Y es necesario ya desmontar estos estereotipos aparentemente neutrales como son el espacio, decía al principio, como es la familia, porque así no funciona, ¿sí? Y bueno, con la arquitectura antifeminista se construye la anticiudad. Estos espacios que remiten a ese ideal de la ciudad jardín que apareció después de la revolución industrial en Inglaterra, que pero han mostrado con el tiempo cuáles son sus límites, justamente porque determinan una ciudad dispersa, determinan fragmentación, aislamiento, lejanía, ausencia de servicio, dependencia del coche, ya lo hemos dicho, y también violencia. ¿Qué relación puede haber entre el espacio con esa característica y la violencia? Que es un espacio no vivido, sin ojos en la calle, diría Jane Jacobs, por tanto sin control y por tanto ideal para la violencia. No sé cómo estamos como tiempo. Aquí están justamente los paraísos siniestros que comentaba hace poco. Se está acabando la hora. Estamos muy bien con el tiempo, tranquila. ¿Sí? ¿Puedo Sí, continuar? claro, sí, sí. Gracias. Bien, entonces, a esa arquitectura antifeminista, a esa anticiudad, ¿no?, se contrapone un inicio de reconstrucción desde el feminismo, tanto de la casa como de la ciudad. Y nos dice aquí siempre Saida Muxi, si la casa es el oikos sobre el cual se construye la economía, entonces son las mujeres, tradicionalmente las trabajadoras y las prisioneras domésticas, las que deben tomar la iniciativa de reclamar el hogar como centro de la vida colectiva, de una vida transversal a múltiples personas y formas de cooperación, que proporcione seguridad sin aislamiento y sin obsesión, que permita el intercambio y la circulación de las posesiones comunitarias y sobre todo que cree los cimientos para el desarrollo de nueva forma colectiva de reproducción. Ahora, esta es tan solo una propuesta. Así como hay feminismos, puede haber muchas propuestas de reconstrucción de estos espacios, ¿sí? No existe la varita mágica y tampoco la receta de cocina para encontrar esta solución, ¿sí? Yo creo que una de las aportaciones más valiosas del feminismo y del urbanismo feminista es justamente esta consideración por el pensamiento local,
hay un principio general, hay ciertas reglas de relación productivas y reproductiva, pero cómo lo resolvemos depende solo de las características específicas del lugar en donde se van a generar esas soluciones. Entonces, aquí hay una propuesta de colectivizar el espacio doméstico, ¿sí? Pero las propuestas pueden ser otras, ¿no? Y puede ser llevar los servicios que normalmente ofrece la casa para la reproducción a espacios que son comunes, que son públicos, ¿no? Y como ejemplo, aquí ya desde finales del siglo XIX, una feminista propuso espacio comunitario donde las mujeres pudieran llevar a cabo de manera grupal ciertas actividades. Y piensen justamente en la diferencia, ¿no? De ser la reina de la casa encerrada de manera aislada, ve tú a saber dónde, ¿sí? Y el estar junto con otras mujeres. ¿Cómo puede ser reconfortante hacer estas actividades juntas, ¿no? ¿Cómo puede ser reconfortante saber que si un día te enfermas, hay otras que están dispuestas a hacerse cargo de esos cuidados, ¿no? Y no tienen que necesariamente levantarte para hacerlo, ¿no? Entonces, esta forma de organizar cooperativamente los quehaceres del hogar implica una liberación por parte de las mujeres o una oportunidad de liberación. Tanto que también a través de este camino, ¿no?, llegamos a esa conclusión que las feministas ya habían vislumbrado desde los años 70, ¿sí?, de que hay que superar la separación entre lo personal y lo político, porque lo personal es político. No atañe solamente a cada una de nosotras, sino atañe a toda la sociedad. ¿Sí? Y la feminista materialista estaban convencidas justamente que el espacio doméstico, así como estaba pensado, suponía un componente espacial en la opresión de la mujer. El espacio no es neutro, el espacio es una herramienta de opresión. Entonces, si se organizan cocinas comunales o casas cooperativas, ¿no?, bueno, las mujeres se pueden liberar, como decíamos hace poco. Y pues aquí esta imagen de la cocina económica, así la conocíamos nosotros, no sé si la conocen, pero para mí es un símbolo porque con un solo electrodoméstico, entre comillas, porque de eléctrico no tiene nada, ¿no?, se hacían muchas de las funciones que ahora están separadas en varios elementos, ¿no? Con el fuego se calentaba, se cocinaba, se hervía el agua, se secaba la ropa, se mantenía tibios los alimentos cocinados y se secaba también la leña para cocer. Entonces, creo que redescubrir este tipo de elementos de la cotidianidad doméstica tiene un gran valor de sostenibilidad. Y bueno, esta reconstrucción feminista para repensar la relación entre espacio y género y cuerpo, ¿no?, nos aproxima a lo que se conoce como ecofeminismo, es decir, a esa vertiente del feminismo que, rescatando un poco también del pensamiento de Silvia Federici, ¿no?, asemeja el cuerpo de la mujer
a la tierra. Los dos han sido colonizados, los dos han sido conquistados, los dos han sido explotados. Entonces, una revolución feminista, por decirlo en términos sencillos, ¿sí?, implica también unos cambios económicos radicales en cuanto a formas de producción y a posesión de la tierra. Y bueno, creo que me voy a ir un poco rápida sobre esta parte. Bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Cómo se va repensando esta idea de una domesticidad feliz para las mujeres. Y esta reflexión procede también de otra feminista que a principios de los años 60 publicó La mística de la feminidad y que empezó justamente a poner en relación la forma urbana, el suburbio, la tipología de la residencia unifamiliar y aislada con el modelo que se estaba imponiendo a la mujer. Y ella descubrió y estudió que denominó el mal sin nombre, que era la depresión que experimentaban las mujeres que llevaban a cabo esta forma de vida en total contraposición con la promesa de felicidad que se le había hecho. Bien, entonces, el urbanismo feminista aparece sustentado en estas teorías y en otras más, justamente como una oportunidad de acción, de empezar a cambiar la forma de diseñar y construir la ciudad. Y es un urbanismo que pone al centro la vida en lugar del mercado, que pone al centro la reproducción en lugar de la producción, que pone al centro los cuidados y a partir de ahí todo lo demás. Entonces, es un urbanismo que se alimenta también de la geografía feminista, lo que hemos aprendido mucho de la geógrafa, justamente los mapeos, ¿no? El mapear los espacios, los territorios, las ciudades a partir de una visión feminista. El urbanismo feminista, bueno, esto es lo que les estaba diciendo, tiene sus raíces en esta mujer, Jane Jacob, que era periodista y antropóloga, otra disciplina, ¿no?, que nos alimenta. No tenía un título universitario, por tanto no tenía un respaldo académico de sus conocimientos y además era mujer. Y así sola se enfrentó al gran poder económico de los constructores de Nueva York. Ella escribió un libro que se titula Muerte y vida de las grandes ciudades, que se ha vuelto el libro de cabecera desde hace algunos años de muchos urbanistas. Lo publicó en los años 60, ¿sí?, pero desde los años 80 ha empezado a tener realmente mucha repercusión en el ambiente del urbanismo, ¿sí? Y Jane Jacob dice, entre otras cosas, en este libro, que no hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la ciudad. La gente la hace y es a ella, no a los edificios, a la que hay que adaptar nuestros planes. Entonces, el primer paso que damos con esta mujer es invertir y poner al centro no el espacio físico construido, sino las personas que ocupan, usan y hacen esos espacios.
Y después, si a esas personas le damos un género, le atribuimos un sexo, entonces ponemos al centro determinadas actividades y no otras. Ella, bueno, sí, su libro fue muy criticado en su momento por los urbanistas hombres que dominaban en Nueva York, aparte Louis Mumford, Moisés, no recuerdo ahora el nombre del que era, bueno, que dominaba ahí en el ambiente de Nueva York. Hay una película sobre ella que se llama justamente Ciudadana Jane, una batalla una batalla por la ciudad, ¿no? Que es muy interesante y muestra también este conflicto con estos poderosos. En fin, ¿qué dice Jane Jacob? Que no existen soluciones parciales, buena o mala en absoluto. ¿Qué es lo que pretendían hacer justamente los urbanistas o los arquitectos sentados en un escritorio, lejos de esa experiencia corporal del espacio tan necesaria? ¿Sí? Y ella hizo una experiencia enorme porque se caminó toda Nueva York en búsqueda de trabajo, ¿sí? Y a partir de ahí empezó a analizar y criticar el espacio urbano, oponiéndose principalmente a la construcción de las grandes autopistas e insistiendo para que se hiciera un espacio amigable con el peatón, que es lo que hablamos mucho hoy en día, justamente, ¿no? Sus lentes se han vuelto un símbolo justamente de cierta manera de pensar y hacer el urbanismo ahora, alternativo al tradicional, ¿sí? Y lo que pone al centro Jane Jacob es el valor de las banquetas y del parque. Piensen cómo puede estar lejos esta idea, ¿sí?, de quienes piensan en el valor de la tierra en relación a su centralidad, en relación a su cercanía a las altas vías a las vías de alta velocidad, ¿no? Estamos realmente en el otro extremo y el otro aspecto que enfatiza es la necesidad de mezcla de usos totalmente opuesto al principio del urbanista moderno que se sustentan en el zoning, es decir, la separación de los usos. ¿Sí? Plantea la necesidad de pequeñas manzanas porque son las que favorecen alternativas de desplazamiento peatonal dentro de la ciudad, en contraposición a la macromanzana pregonada por los urbanistas que piensan principalmente en el coche. Y así sucesivamente, ¿no? Una serie de pequeñas cosas. Bueno, ya les dije que recorrió toda la ciudad de Nueva York, ¿no? Hay ahora una organización que se llama Jane Walk, que organiza anualmente caminatas en las ciudades justamente para difundir estos principios de Jane Jacobs. Hemos organizado algunas en Querétaro también. Y bueno, otro antecedente es esta mujer española, Anna Bofill, que también le ha dado sustento a esta idea del urbanismo feminista, pero quisiera acercarme ya a algunas ideas finales, porque decía que Jane Jacob además ve la ciudad como una cuestión extremadamente compleja y sistémica, es decir, conformada por una serie de elementos que están en constante relación entre sí. Y no podemos separarlos, no podemos romperlos. Y esta idea de sistema
¿no? De ciudad como un sistema, responde también a la idea de ciudad que se tiene desde el feminismo, es decir, como una entidad con diferentes escalas, y esto es fundamental para nosotras las mujeres, y las escalas son las del vecindario, del barrio, de la ciudad, de la metrópoli, ¿sí? Pero en cada escala tiene que haber espacio público, equipamientos, oportunidades de movilidad, vivienda, seguridad y participación. No puede haber urbanismo feminista sin participación. Y además se tiene que conjuntar en esta ciudad feminista compleja la esfera reproductiva con la productiva, la esfera privada con la pública. Y romper esa asociación bionívoca de público con producción y privado con reproducción. Y pues a mí me gusta llamarle al urbanismo feminista como un urbanismo de las nimiedades, porque de lo que tiene que preocuparse son justamente de estas pequeños elementos del espacio urbano que hacen de la vida urbana una experiencia grata. Por tanto, los parques pequeños, las banquetas, el alumbrado, la vegetación, las tienditas, la cercanía del equipamiento, la mezcla de usos, la diversidad de personas, la cercanía al trabajo y la presencia de gente en la calle. Esta es una ciudad feminista que termina siendo también una ciudad segura. Y bueno, creo que ya no hay tiempo para hablar del derecho a la ciudad, pero es otra vertiente, ¿no? Otra disciplina es la disciplina del derecho, ¿no? Y en particular este concepto trabajado desde los años 60 por Lefebvre, desde los años 90 con la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad y más recientemente con la Carta por el Derecho de las Mujeres a la ciudad. Entonces, esa es otra posibilidad de acercarse justamente a esta lectura de la relación de espacio y género, pero creo que ahora sí conviene cerrar aquí, ¿no? Nada más sí quisiera compartirles esta última diapositiva con un poema de una maestra rural uruguaya, ¿sí? Ay, no, perdónenme. Ok, quería compartirles, pero hice un enredo. Una maestra rural uruguaya que en un poema muy sencillo, con palabras muy sencillas, nos transmite esta idea de la interseccionalidad que es propia de cierto feminismo y que remite justamente a la intersección de los espacios. Pero aquí termino porque creo que ya me extendí demasiado. Perdón. Muchísimas gracias, Estefania. La verdad que un placer escucharte. Y bueno, vamos a dejar este ratito para dar lugar a las preguntas, a los comentarios. Pueden levantar la mano, pueden hacer los comentarios también en el chat. Cristian, adelante. Gracias. Hola, estimada doctora. Pues, Cristian. ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien, muy Qué contento de bueno. estar aquí con usted y con todo el gran panel aforo que tenemos. Vamos, pues ustedes como que representan lo que sigue de espléndido, ¿no? Son puras notas laudatorias lo que podemos decirle. Y bueno, mis respetos y mi admiración por siempre, doctora.
Bueno, yo alguna vez asistí a una conferencia con propósito hacia el Día de la Mujer con temas de violencia de género, el principal tema a tratar, y se veía como que el origen, ¿no? En cuanto al hombre, de por qué procede a esa violencia que pareciera innata. Vimos, yo comentaba al panelista que desde la Biblia, desde tiempos antiguos, pareciera que esto fuera eh, algo de antonomasia, ¿no? Por parte del hombre. Y bueno, veíamos que el expositor era un psicólogo llamado Aldo, no recuerdo el apellido, lamentablemente, pero decía que la mujer representaba semióticamente a la luna, ¿no? Y el sol representaba el hombre. Entonces el sol siempre es constante, va del este al oeste, y la luna siempre es cambiante. Y como tal, la mujer tiende a horadar las viejas formas para que lleguen nuevas formas. Entonces siempre recurre a esta cuestión de la voz cuando puede, cuando se puede, cuando están en las condiciones favorables, para ser escuchada. Pero el hombre, como tiende a ser el mismo siempre, le dificulta cambiar paradigmas y por tanto recurre a la violencia para no cambiar, para imponer el sistema y que esté siempre el mismo. Entonces, bueno, veamos esta cuestión y lo que es el municipio como tal, se está viendo ya, doctora, vimos el semestre pasado a través de un guía manual de la ONU, donde poner al municipio como un elemento de detención de crecimiento urbano, ¿no? Y para mitigar los efectos del cambio climático y efectos socioambientales, como lo que es la violencia de género, ¿no? Y ya favorablemente la ONU y otros mecanismos institucionales ya pondrán a la mujer como un ente clave para detener los efectos nocivos del cambio climático y restaurar los tejidos sociales. Entonces, eh, eh, no sé si podamos platicar un poco sobre esto y bueno, para mí me queda claro que tenemos que trasladar a la mujer al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial para poder tener una perspectiva de género desde la ley para que eso se traslade y se traduzca a espacios reales, en infraestructura reflejada real y que sea, digamos, aplicable y replicable, un modelo replicable, aplicable con sistemas endémicos, por supuesto, pero que venga ya desde una cuestión colaborativa, constructiva de abajo arriba, pero que al final sí sea prácticamente por decreto, por derecho. Gracias, doctora, y mis admiración otra vez. Gracias. No, gracias a ti, Cristian. Tocas algunas cuestiones muy importantes. Vamos a ver cómo puedo retomarla. Empezando por la cuestión de la violencia innata. Te confieso que cuando escucho a un hombre, tú hablaste de Aldo, ¿no? Yo no lo conozco, no sé quién es, pero cuando escucho a un hombre tratando de explicar esos fenómenos de la violencia, siempre tengo un instintivo rechazo, porque lo hace justamente desde el papel dominante, ¿no? Entonces, agradezco la apertura y la disposición a reflexionar sobre las masculinidades, pero también invito a hacerlo desde el punto de vista de las mujeres también. Y en ese sentido creo que una lectura obligada es Rita Segato, esta teórica feminista argentina, que no es solo teórica porque ha trabajado mucho en el campo, que habla justamente del mandato de masculinidad. Es decir, de cómo los hombres también son
objeto de este sistema patriarcal, ¿sí?, que le pide que tengan cierto papel para responder a su vez a un sistema capitalístico, y ahí, bueno, es un gato que se muerde la cola, ¿no? No sabemos dónde empieza. Entonces, si el tema te interesa, ahí cualquier texto de Rita Segato te puede dar un poco de luz sobre este hecho. Y la otra cuestión que tú mencionas es el de la institucionalización del género. Y es otra cuestión delicada porque puede significar matar justamente las fuerzas vivas que están a la base. Entonces, es importante, por supuesto, trabajar desde el municipio, desde Naciones Unidas, desde el Parlamento, desde todas las instituciones y administraciones, pero eso no debe significar que se le ponga una camisa de fuerza a los fenómenos que están naciendo de manera espontánea. Al contrario, tiene que venir desde abajo el impulso a cambiar y también las indicaciones de cómo hacerlo. Repito, desde este lado lo vivimos cotidianamente. Entonces, bueno, por lo menos a mí personalmente me cuesta que vengan a decirme cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Pero sí estoy dispuesta a sumarme para que lo hagamos juntos. ¿Sí? Muchas gracias. Luz del Carmen, adelante. Gracias, muchas gracias por la palabra. Pues, bueno, me hace resonancia cada una de las reflexiones puestas acá como académica, como madre, como usuaria de la ciudad de Querétaro, que cada vez es más, tiene estos paisajes perversos que vemos en las imágenes. Y solo compartir una reflexión que traigo en la cabeza hace un par de años y que tiene que ver con la idea de la ciudad rizoma. Porque una de las cosas que vamos haciendo las mujeres es que nos movemos de forma rizomática para atender las múltiples tareas, algunas asignadas culturalmente, otras porque nos tocan de rebote y otras porque nadie más las va a hacer. Y entonces acabamos resolviendo más desde lo rizomático que desde lo arbóreo. Y solo compartiendo esta reflexión porque digo, ¿y si el rizoma inspirara nuestra forma de hacer diseño o nuestra forma de construir o nuestra forma de imaginar el espacio? ¿Cómo serían esas ciudades más desde el rizoma? Viene por ahí a mi cabeza el caracol zapatista, ¿no? Pero más como desde el rizoma. Y bueno, compartir esta reflexión y agradecer la altura de la conversación. Gracias, Luz del Carmen. Agradezco que compartas esa reflexión que también está presente justamente en las reflexiones del urbanismo desde el género. Y creo que una ciudad rizomática sería justamente una ciudad de la proximidad, ¿no?, de la cercanía en términos físicos y afectivos. ¿Y qué forma debe de adquirir esa ciudad? Bueno, ahí hay muchas posibilidades, hay muchas propuestas, y propuestas que están naciendo justamente desde la experiencia. En ese sentido, por ejemplo, una parte de ciudad rizomática mencionó que piensa en el caracol zapatista, ¿sí? Yo pienso en la ciudad informal,
los asentamientos irregulares, ¿no?, se aproximan mucho más que cualquier otra forma de asentamiento a esta idea. Justamente porque desde abajo, desde la autoorganización, van naciendo toda una serie de actividades y usos que permiten finalmente una vida que sea más vida realmente, ¿no? Y que no sea solo estar al servicio de ciertas actividades y de ciertas funciones. Gracias. 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 También tenemos en el chat, Patricia Ramírez dice si nos podrías dar tu top de 5 libros para entender el urbanismo desde lo femenino, algo para empezar a empaparnos cuando no somos especialistas. Sí, por supuesto. Hay un grupo de urbanistas feministas en Cataluña que se llama Punt Sits. Tienen un sitio en internet de donde se pueden descargar muchos libros. Bueno, muchos, son como 5 o 6, pero creo que son suficientes, ¿no? Más para empezar. Punt Sits con 6, lo buscan en internet y ahí viene literatura de urbanismo feminista. Y gracias, Patti, por estar acá. Pueden poner sus preguntas en el chat o levantar la mano. Bueno, en el chat están preguntando si podría replicarse a otros grupos vulnerables como la infancia. Veamos, más que replicar, ¿no?, hay que aproximarse a ese grupo y ver qué es pertinente para ese grupo en particular. Sí, veo que aquí está presente también Leti Aguilar, que es otra querida amiga y cómplice en estos rumbos, ¿no? Está trabajando justamente la ciudad desde el punto de vista de los niños. Entonces, hay una aproximación desde la infancia. Hay un arquitecto italiano que se llama Tonucci, que ha trabajado mucho en este sentido. Entonces, sí existe la posibilidad, sí se está haciendo. Sin embargo, debemos de superar esta visión por la cual separamos la ciudad de las mujeres, la ciudad de los niños, la ciudad de los hombres, la ciudad de los viejos, etc. Tenemos que empezar a pensar la ciudad como el espacio de oportunidad igualitario para todos, sin distinción de edad, de sexo, de género y de nada. Tenemos otra pregunta en el chat de Isabel Trejo, que nos dice ¿qué notas podrían hacerse en la formación profesional de las mujeres que han logrado tener acceso al diseño de construcción de espacios urbanos? ¿Qué notas? ¿Qué notas? Sí. Pero no entiendo qué quiere decir. Como apuntes, me imagino. Críticos. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues, ¿me la puedes volver a leer, por favor? Claro que sí. ¿Qué notas podrían hacerse en la formación profesional de las mujeres que han logrado tener acceso al diseño de construcción de espacios urbanos? Bueno, ok. Pero ahí yo hablaría de la formación profesional de cualquiera, no solo de las mujeres, ¿no? Es más, sí, la formación profesional de cualquiera, ¿sí?, que ya debería de abrirse a estas nuevas categorías de interpretación. Y
ese es un aspecto. El otro aspecto es la oportunidad de diseñar espacio, ¿no? Entonces, de expresarse profesionalmente. Bueno, y ahí se vuelve muy compleja la cosa, porque en muchas ocasiones hay que someterse a ciertas reglas también en el mercado del trabajo para poder trabajar. Y hay una discusión interna al feminismo también en este sentido. Y bueno, es complicado, ¿no? Porque de nada nos sirve como mujeres tener acceso a formas de poder que son propiamente masculinas y que rechazamos. ¿Sí? Pero por el otro lado, entiendo que hay mujeres que tienen que aceptar esa forma y entrarle porque necesitan comer, ¿no? Entonces, yo evitaría juzgar de manera tajante y acusar, ¿sí? Lo que sí haría es invitar a ver las cosas de otra manera, a sumarse a otra manera de hacer la ciudad, en el caso particular, o la arquitectura. Bueno, hemos tenido, ustedes sabrán, una secretaria mujer de Desarrollo Urbano y Obra Pública en el estado de Querétaro. Nada más cercano a un poder masculino, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, con esto podemos retomar también lo que decía Cristian, ¿no? El abrir y que en las instituciones haya mujeres, pero también, ¿no? Depende de mujer a mujer. Si vuelven a, o cuando, no sé, de repente en las redes, mucho entusiasmo y admiración porque una mujer llega a ser alguien muy importante en una gran industria automovilística. Mi respeto para esa mujer porque seguro tuvo que luchar en contra de miles de obstáculos, pesadísimo, pero la pobre está inserta dentro de un mecanismo de poder, ¿no? Finalmente. Pero así es, son contradicciones que vivimos cotidianamente. No sé si con esto contesté a la pregunta. Muchas gracias. Hay un comentario también de Magnolia que dice: paisajes hegemónicos es el término que pienso al mirar la ciudad de Querétaro como punto de partida para analizar lo que sucede también como conflictos de intereses de visiones en el que los poderes tanto legales como ilegales se unen. Sí, excelente comentario. Paisajes hegemónico es una expresión muy, muy adecuada justamente, ¿no? Para describir la ciudad. Sí. Y es la hegemonía de quienes, pues de los constructores de vivienda, finalmente, ¿no? Que imponen un modelo de vivienda, un modelo de ciudad y un modelo de vida, finalmente. Sí, totalmente de acuerdo con el comentario. Lo de paisaje hegemónico lo escuchó del doctor Carlos León. Muy bien. Sí. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bueno. O alguien que quiera contar su experiencia. Yo creo que podría ser muy enriquecedor escuchar su experiencia, tanto como persona, así como ciudadano, o bien como profesor, veo algunas colegas por ahí, o como
estudioso, en fin. Si lo sienten, si lo viven, o si dicen, bueno, toda una cosa que no tiene que ver con nosotros. Hay una mano levantada, perdón. Giselle, adelante. Sí, hola, buenos días. Pues a propósito de esta petición, yo más bien hablo, o sea, yo estoy acá como para escuchar. Soy estudiante del doctorado de la Facultad de Filosofía. No soy experta en el tema, pero a propósito de lo que decías, Estefanía, pensé como ciudadana, como mujer, que iniciaste con el comentario, bueno, con el análisis de los baños, ¿no? Y yo cuando fui mamá, o sea, cuando recién tengo una hija, nada más, tuve una reflexión que pensé que era una cosa como un poquito loca de mi parte, o que pues sí, juzgando quizás mi posible depresión postparto. Pero recuerdo que cuando iba a comer a algún restaurante e iba el papá de mi hija, o sea, íbamos los tres, ¿no? Y ella era muy bebé. A veces yo no quería pararme a cambiarle el pañal, pero el problema es que en los baños de los hombres no hay cambiadores para bebés. Entonces, yo decía, o sea, a mí en ese momento me surgió, ¿por qué no hay cambiadores para bebés en los baños de los hombres? O sea, tendría que haberlos, ¿no? Porque ellos también se pueden parar a cambiarle el pañal al bebé. Y entonces lo comento, repito, como en una experiencia cotidiana mía, donde me cayó el 20 de que los espacios, ¿no? Están hechos para que las mujeres no podamos desprendernos de actividades que a lo mejor no tenemos ganas de hacer, pero que las tenemos que hacer porque no hay la infraestructura. Y no estoy hablando de baños, o sea, del mercado, ¿no? Que igual que a veces ni hay cambiadores para bebés. Estoy hablando de baños en restaurantes, ¿no? Como muy en forma. Y es violento eso, porque entonces uno no puede dejar de hacer las cosas porque no está el espacio hecho para dejarlas de hacer. Así es. Muchas gracias, Isel, por este comentario, pero así es, ¿no? Si buscan literatura o bien video, hay muchas pláticas en internet sobre estos temas, ¿no? Se van a encontrar con personas de alto prestigio académico discutiendo justamente sobre los baños. Porque eso es, la vida está hecha de estas cosas cotidianas y si no nos aproximamos a ellas, no vamos a poder resolver nunca la manera en la que estamos viviendo. Otro aspecto importante del urbanismo feminista es justamente la participación, porque es la manera de rescatar estas experiencias, ¿no? Como la que nos menciona Isel. Y hay hombres que se oponen a la participación o a proceso participativo en la planeación urbana con el argumento de que, no, bueno, ahí vienen las señoras a hablar de su banqueta. Pues sí, de eso se trata justamente, de partir de la vida cotidiana de las personas. Y después se preguntan estos mismos planificadores que por qué ciertas disciplinas o, por ejemplo, la preocupación por la ecología ha llegado a permear mucho en la gente, mientras que el urbanismo no. Bueno, justamente porque dentro de la ecología ha habido mucho más acercamiento a esas cosas pequeñas, ¿no? La preocupación por el árbol la podemos compartir todos, ¿no? La preocupación por la banqueta la podemos compartir todos. Si tú no estás dispuesto a preocuparte por la banqueta, no puedes esperar que tu visión, tu disciplina permee entre la gente.
te estás aislando tú, ¿no? No te queda de otra. Hay una imagen de una artista inglesa que es bellísima, que se llama Los Planificadores Urbanos, y es una caja de cristal completamente cerrada, con una gran mesa en medio, hombres sentados alrededor de la mesa, y afuera de la caja la ciudad completamente vacía. Pues esa mujer ha captado perfectamente, ¿no?, el daño que le estamos haciendo a la ciudad desde la planeación. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra al doctor Alejandro Vázquez. Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias, Estefanía, por esta maravillosa charla. Quiero enviarte de parte mía saludos porque hemos estado compartiendo esta transmisión en distintos grupos, en distintas redes, y te mandan muchos saludos de la Asociación Mexicana de Mujeres Periodistas y Escritoras, así como de la Asociación de Mujeres en la Calle, con muy maravillosos comentarios. Y bueno, yo también me sumo a esos agradecimientos, felicitaciones de parte también de mi colega Omar Toscano, con los cuales tenemos este curso donde nos acompañan varios chicos, chicas, profesores, profesoras de la ciudad y lo urbano. Creo que lo que hemos estado escuchando el día de hoy es una maravillosa agenda de trabajo. Me da la impresión, y seguro que tú lo tendrás más claro, en el estado de Querétaro y especialmente en la zona metropolitana hay un gran laboratorio para la investigación desde estos ámbitos que son ya indispensables, no solamente para el diseño, la planificación, sino también para la construcción cotidiana de maneras de vivir de forma diferenciada. De verdad que te agradezco mucho esta gran intervención que has hecho en nuestro seminario internacional de interdisciplina, y eres bienvenida todas las veces que quieras. Muchísimas gracias. No, al contrario, la que está agradecida soy yo por haber tenido esta oportunidad que también me hace sentir cada vez más parte de esta comunidad académica de la UAC que es fantástica, la verdad, es fantástica. Yo vengo de una experiencia principalmente en la educación privada, ¿no? Y estoy muy agradecida con la institución y con la vida de tener ahora esta oportunidad desde hace algunos años de estar en este otro lado, y pues lo disfruto mucho y les agradezco muchísimo por darme esta oportunidad. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, si ya no hay más preguntas ni comentarios, damos por finalizada esta sesión del Semillero Internacional de Investigaciones Interdisciplinarias. Vamos a hacerles una invitación a todos los presentes, todas y todos los presentes también, para los siguientes semilleros. El miércoles 17 de noviembre, el miércoles que viene, vamos a tener una conferencia con Manuel Delgado. Creo que se vincula, se articula perfectamente con la charla de hoy de Estefanía, así que para que se lo vayan agendando. Y para continuar con nuestro módulo sobre género, feminismo, cuerpo, el 8 de diciembre, vamos a tener una charla sobre dispositivos corporales y regímenes escópicos a cargo del doctor Fabián Jiménez Gato, de la Facultad de Bellas Artes de la UAC. Y además los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, donde hemos estado subiendo todas las sesiones de los semilleros y de los cursos que se ofertan, que se dan desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, desde nuestra plataforma que se llama Intertopías. Tienen todo el material subido a nuestro canal de YouTube, donde también el doctor Alejandro nos hizo favor de compartir la liga en el chat de hoy.
Así que bueno, los invitamos también a revisitar esa plataforma y donde también vamos a subir nuestra conferencia de hoy con la doctora Estefania. Muchísimas gracias a todos y a todas, y sobre todo a vos, Estefania, por esta hermosa conferencia. Muchas gracias. Al contrario, gracias Eva por invitarme. Gracias a todos por estar aquí y darme la oportunidad de compartir esta hora y media tan agradable. Gracias. Saludos. Hasta luego. Hola Esther. Un beso.